Buenos días, buenos días. Bendiciones para todos. Hoy corresponde el capítulo 9 de Hebreos. Vamos a leer porque el libro de Hebreos ha traído un énfasis bien lindo, bien interesante, que al enfatizar la persona de Jesús, enfatizan también que, la obra de Cristo en nosotros, la obra de redención, de justificación, de rescate. Entonces, si leemos y hemos seguido la lectura, hemos seguido el argumento de Hebreos, yo no sé ustedes, pero a mí me ha entrado como una profunda sentimiento de gratitud, de agradecimiento. Este, Anoche mientras leía, reafirmaba mi compromiso de bendecirlo a él, de servirle, porque para eso es las escrituras y para eso también somos creados. Como dice por allá en Hechos, dice que el hombre ha sido creado para buscar a Dios, para agradarle. ¿Sí? Y Él nos ha dado límites a nuestro tiempo, a nuestra habitación, y espera un día el encuentro con nuestro Señor Jesús. Dice el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y en su santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tiene el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote solo una vez en el año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo va a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que hoy se ofrecen no tienen el poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas, solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Esto es lo que dice esta primera porción del, déjame aquí ver una cosa aquí en el chat. La mamá de Cheryl parece que está hospitalizada, hermana Chloe. Este, no sabía. Bueno, gracias Mario por informar esto. Okay. Quizás, bueno, yo he revisado bien otros chats. Eh, bueno, empecemos aquí con el capítulo 9. Dice, ahora bien, el primer pacto. Este primer versículo, pues, es la continuación del versículo, del versículo anterior, o sea, del último versículo del capítulo 8. Donde dice que al decir nuevo pacto dado por viejo el primero, y lo que sea por Dios y se envejece, y está próximo a desaparecer. Recuerden que hemos venido enfatizando, o el escritor de Hebreos viene enfatizando la supremacía de Jesús, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, el sacerdote supremo, el sacrificio supremo, las promesas más grandes, los beneficios más sublimes, todo eso Jesús lo encarna. Ya cuando uno ve, oye, si yo veo algo que es tan bueno, si tengo lo excelente al alcance de mi mano, ¿por qué me voy a ir con lo de menor calidad? O sea, si tú puedes viajar 5 estrellas, ¿por qué vas a ir a una estrella? Si tú puedes estar con lo mejor, ¿por qué vas a escoger lo de menor calidad?
Jesús es superior a todo eso. O sea, eso es bien interesante. Si la escritura nos muestra lo grande que es Jesús, lo importante que es, lo sublime, lo supremo, ¿por qué voy a conformarme con menos? Y luego, al conformarme con menos, ¿cómo quedo yo frente a Él mismo, frente a Dios? O sea, Dios te dice, mira, Beto, te estoy dando lo mejor, disfrútalo, eso es para ti. ¿Por qué vas a escoger lo que no es mejor, que es, digamos, más bajo? Y esa es la conducta del ser humano. En la caída fue igual. Dios le dice al hombre, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer. Todo esto es tuyo. Domínalo, soyújalo. O sea, sé preeminente sobre todo eso. Solamente no comas de ese árbol. Hombre, y este fue por lo que justamente no debía ser. Igual, cuando habla de todo esto, dice que el primer pacto iba a desaparecer, envejecer y a desaparecer. Dice, ese primer pacto, en el que establece la diferencia que viene hablando en el capítulo anterior, dice que tenía un santuario y tenía una serie de normas de culto terrenal. Y esto es interesante porque le da el carácter que tenía. Aunque la gente venía al tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios, aunque Dios siempre tuvo el esfuerzo de encontrarse con su pueblo, porque si ustedes leen desde el Antiguo Testamento, cómo Dios propuso la construcción del tabernáculo, primero, el tabernáculo estaba fuera del campamento. Luego lo fue acercando, entonces la gente que primero entraba Moisés solamente, entonces la gente se quedaba afuera. Luego la gente se acercaba más. Y luego cuando cambia, Dios manda a construir el tabernáculo en medio del campamento, rodeado por las tribus. O sea, más que la tienda de campaña, esa carpa terrenal, que se suponía que ahí era el lugar, el santuario donde se encontraba uno con Dios, donde Dios moraba. Dios quería morar en medio de la gente. Entonces, aunque el tabernáculo era el lugar donde la gente se encontraba con Dios, o lo que Dios había dispuesto para que la gente se encontrara con Él, todavía era terrenal. El pueblo se movía durante el éxodo y el tabernáculo también, el santuario también se movía. Y lo estudiamos la otra vez en el éxodo, cuando estudiamos éxodo recientemente, cómo eran las características del tabernáculo, de los materiales que se usaron, las dimensiones, las características, los colores, los utensilios que tenía dentro, todo eso era detalle. Dios es Dios de detalle, así como con el arca. O sea, esos detalles sí eran importantes, aunque todavía era terrenal, dice. Entonces, cuando habla dice la primera parte del tabernáculo estaba dispuesto así, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, bueno, y un velo que lo separaba. Un velo, imagínense, un velo es el velo es como cuando un matrimonio, cuando hay una boda, ¿no? Que a veces las novias traen un velo, ¿ok? Y un velo es una tela muy suave, muy casi transparente, que digamos separa, es una separación muy pequeña de algo. Entonces la novia pues se ve más o menos, se ve en detalle, la novia no se ve en detalle cuando viene la boda, ¿no? Se ve el velo y se sabe quién es ella y se ve bonita porque la mayoría de las novias, casi todas son, bueno, casi todas, son muy bonitas, ¿no? Y luego cuando dice el ministro, puede besar a la novia, entonces levantan el velo.
Ahí sí, no, está como es. ¿Ok? Pero todavía el novio se deleita, la gente ve la belleza de la novia, ¿no? Todo eso. La separación del lugar santo, lugar santísimo, es muy pequeña. Era solamente ese velo. Y fíjate que tantas veces los sacerdotes no hubieran tenido la tentación de traspasar de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, ahí estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Justamente la palabra pacto se repite. Esa arca del pacto contenía tres cosas, que tenía una porción del maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. De alguna manera estaría la guía de Dios, la provisión de Dios y su ley, la presencia de Dios. Bueno, hemos visto también en otros estudios cómo el, el- el tener el arca de Dios, el arca del pacto, era tan importante para los judíos porque era como buscar la presencia de Dios. ¿Ok? Eso estaba en el lugar santísimo. Y bueno, muchas cosas ahí que no se ve al detalle, ¿no? Lo interesante es que el versículo 7 en adelante habla de cómo todo era eh, purificado con sangre. ¿Ok? En la ordenanza de culto que se refiere aquí, en el versículo 7 dice que el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo una sola vez en el año y siempre con sangre para ofrecer sacrificios por sí mismo, por los pecados propios, y dice los pecados de ignorancia cometidos por todo el pueblo. Este, Podría ser que algunos pecados se cometían porque todavía aparentemente no había ley, pero ya había ley porque había un reglamento de culto. ¿Ok? Pecados por ignorancia. Eh, ¿Será que uno no sabe cuando está pecando? ¿Mm? Y si la gente no sabe cuando está pecando, ¿por qué se esconde? ¿Por qué calla? ¿Por qué teme? ¿Sí? Siempre la conciencia, los razonamientos, está ahí. Por eso es que dice en el capítulo 3 dice que ninguno enseñará a su hermano, ninguno diciendo conoce al Señor porque todo me conocerá. La conciencia, los razonamientos sí tienen mucho que ver. Ahora, todo esto, todos los muebles del santuario, los sacrificios, las ofrendas, tenían como objetivo ilustrarnos en el papel de Cristo y su proyecto salvador. Yo creo que eso hay. El proyecto de Jesús para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, redimir al hombre. Otra vez enfatiza la segunda parte del tabernáculo que solo entraba el sumo sacerdote una vez en el año. Y eso era el día de la expiación. Y bien interesante porque yo me puse a pensar en todo eso que me recordaban de Juan capítulo 2 cuando las bodas de Caná, que Jesús fue invitado a esas bodas y también sus discípulos. Este, y cuando estaban ahí, María le dice a Jesús, oye, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Mm? Y María decía, bueno, hagan lo que él dice. Entonces dice que él mandó a llenar unas tinajas de agua. Esas tinajas estaban ahí dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. Resulta que el día de la expiación, el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo, venía también la expiación de todo el pueblo. Y algunos se purificaban con agua pura. Por eso ya eso se va a ver en el capítulo 10 un poquito en detalle. Secados con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en el día de la expiación, la gente se lavaba con agua y había un rociamiento de agua en el santuario y tal, y por allá recuerdo un poquito en Levítico, que Levítico creo que 6:25 en adelante, dice que había unos vasijas de barro donde se ponía la sangre
y cualquier cosa que entrara en contacto con esa sangre era santificado. ¿Okay? El utensilio, el recipiente de barro lo quebraban después del uso, pero la sangre santificaba todo. Todo lo que cayera un poquito de sangre, oye, eso lo santificó. Diferente a lo del flujo de sangre, que lo que tocaba a la mujer con flujo de sangre lo contaminaba, no, aquí la sangre santificaba. Y aquí vuelve a ver esa imagen de santificación. En el caso de la boda de Caná, se lavaba los cuerpos con agua pura. Entonces Jesús convierte el agua en vino. La purificación del Antiguo Testamento era con agua pura y había sangre. Pero al convertir el agua en vino, Jesús no está enseñando que ahora sí vamos a volvernos bebedores todos, ¿no? Lo que está también cambiando la manera en que se purifica la persona. En el Nuevo Testamento, la purificación es en la sangre de Jesús, en la sangre del Cordero. Por eso, más adelante, cuando sigue hablando, sigue diciendo la diferencia de ministerio. En el versículo 11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando en sí un rescate eterno. Miren qué bonito, qué profundo. La sangre de esos machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociadas sobre personas impuras, la santifican en un modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Entonces, fíjate, nosotros somos purificados, según estos versículos 11 al 14, somos purificados de nuestros pecados para dos cosas. Primero, para ser rescatados por la muerte, de la muerte. Esa sangre es derramada para que nosotros seamos rescatados de la muerte, número uno. Y el número dos, dice, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ha sido rescatado. Hemos sido rescatados del pecado. Maravilloso. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Dicen por allá otra parte de la escritura. Pero entonces, ¿qué? Sirvamos al Dios vivo. No para servir a la carne, no para servir a otro, ni a otras cosas. Para que sirváis al Dios vivo. Así porque por eso es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, que era la ley terrenal. Cuando en Colosenses dice, bueno, si ustedes han muerto, si han resucitado, pongan la vista en las cosas de arriba donde está Cristo. Así como es eso. Entonces, rechacen todo lo que es terrenal, lo carnal y terrenal. Hay algunas cosas que son bien carnales y otras cosas que siguen siendo terrenales, que nos separan de, de las cosas celestiales, de las cosas permanentes, de las cosas de arriba, las cosas de Dios. Porque a veces cuando uno es muy terrenal, muy de aquí, como si siempre vamos a estar eternamente aquí, nos separamos de lo, de lo permanente, de lo celestial. Entonces sigue diciendo, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Pues el testamento solo adquiere validez cuando el testador vive y y no entra en vigor mientras vive. Perdón, otra vez, el versículo 17 dice, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Un testamento es un documento en el cual el testador manifiesta su última voluntad. Testamento tiene que ver con voluntad. Una persona muere y dice, bueno, llaman a los herederos. Los herederos normalmente son hijos, y muchas veces la escritura dice quién es hijo y quién no, quiénes van a heredar el reino de Dios y quién no, heredan los hijos, ¿no? Entonces, ahí están ahí todos esos, como caimán en boca de caño, como dice. Entonces el abogado abre el documento y dice, vamos a leer la última voluntad de fulano de tal. Entonces aquí
se va a leer, se va a expresar la voluntad de Dios, la nueva voluntad de Dios. ¿Okay? Y tiene que ver con el rescate nuestro. ¿Okay? Jesucristo superior a todo. ¿Okay? Sin derramamiento de sangre no puede existir perdón. Y la sangre de Jesucristo santifica y purifica más que la sangre de los machos cabríos y de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, por muy grandes que fueran. ¿Okay? Eso. Entonces, el santuario en la tierra es un símbolo del santuario del cielo y debe ser purificado. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Cuándo? Porque no de abajo para arriba, que como si no, de arriba abajo porque no hay intervención de mano humana. Cuando se rasga el velo del templo en dos, quiere decir que ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que en la sangre de Cristo, que el velo es su propia carne, nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al cielo. Entonces, por eso, el sacrificio de Cristo, el escritor de Hebreos lo enfatiza sobre lo principal. Como decía, creo que en el capítulo 6 y 7 dice, cambia el sacerdocio, pues hay que cambiar la ley. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el orden de Melquisedec, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar el pacto, aquí el pacto en su sangre, y el pacto es sublime. ¿Okay? Se me acabó el tiempo. ¿Okay? Toda la tierra debe ser purificada porque es imagen de lo que está en el cielo. Pero mire cómo termina diciendo el 28. Dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, no para cubrirlos, quitarlos desde adentro. Dice, para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez y no para cagar el pecado de nadie, o sea, sin tener nada que ver con el pecado, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Lamentablemente hay algunos que no esperan, que no lo esperan. Entonces yo vuelvo y repito tres cosas. Me quedo con tres cosas. Número uno, hemos sido purificados de nuestros pecados, rescatados de allí para ser rescatados de la muerte. Número dos, para servirle. Y este último versículo me dice que vendrá a traer la salvación para los que esperan. Entonces, estás sirviendo al Señor, lo estás buscando, estás esperando su venida, estás esperando su rescate permanente. Piensa en eso, en este día. Dios te quiere sirviéndolo, te quiere limpio, para eso te ha limpiado. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta comunión, que, como dice también tu escritura, nuestra comunión verdadera es contigo, Señor. Pero qué alegría podernos congregar con tus hijos, con otros que también han sido rescatados de la muerte por medio del sacrificio de tu Hijo, por el derramamiento de la sangre de tu Hijo. Y darnos la opción, Señor, de no temer a la muerte y sobre todo la invitación a servirte. Te damos gracias por todas estas imágenes de lo celestial, el cual nos permite, Señor, anhelar ese día y esperar, Señor, la redención definitiva cuando tu Hijo venga, Señor, al encuentro definitivo con nosotros y nos lleve a tu presencia. Ayúdanos a vivir en esta conciencia de estar siempre presente ante ti. Bendice todo este pueblo congregado esta mañana en este café con Dios. Y bendice esta sala, Señor. Síguela bendiciendo y síguenos profundizando en carácter, en amor, en bendición. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.